La historia que estoy a punto de contarte ocurrió llegando al arco final de Arifureta, en donde Hajime, al estar en un estado de desesperación, ira e impotencia absoluta, obtuvo un poder abrumador, terrorífico y abominable. Tal era su fuerza que nada en este mundo sería capaz de soportarlo, ni siquiera un dios. Así que acompáñame, acomódate en la silla para escuchar la vez en la que Hajime mató a un dios. La historia empieza situándonos en el último calabozo. La última mazmorra por fin había sido conquistada por nuestros héroes. La clave y la llave para volver a casa finalmente había sido creada. Las 7 grandes magias de la era de los dioses estaban asimiladas dentro del cuerpo de Yui y Hajime. Podría decirse que estaban en la cúspide de su poder. Conquistado el último calabozo, el infierno de hielo, toman la determinación de volver a casa. Pero no lo harían inmediatamente, pues aún habían asuntos que zanjar, despedirse de las personas que más apreciaban en este mundo y observar la posibilidad de llevarse a algunos de ellos consigo o incluso garantizar el retorno de todos los compañeros de clase a su hogar. Pero lo primero es salir de este lugar. En este condenado infierno hace mucho frío. Por eso, dejando las instancias del antiguo conquistador, suben a la superficie. Desafortunadamente, para su recibimiento estaba Fred, el comandante de los demonios, enfrente de ellos. Hajime ya lo había vencido en varias oportunidades repetidamente. Quizás vencer no sería la palabra correcta, más bien humillado en todas las oportunidades que lo había visto. Pero el sujeto aún no aprendía. En esta ocasión tenía el respaldo de un ser superior a él, pues los soldados que los acompañaban eran nada más y nada menos que los Noiton. Varias decenas de ellos estaban aglomerados detrás de él, un pequeño pelotón de aquellos ángeles que anteriormente le habían causado grandes problemas a Hajime. Cada uno de estos tenía la potencia de un ejército individual. Incluso serían tan fuertes como Hajime cuando él salió del calabozo. Estadísticas elevadas, magia increíble de destrucción absoluta, vitalidad y poder infinito. Además, eran más de 30. La situación era crítica. Hajime solo tenía su humanidad, sus artefactos, Yue, Shia, Tio y sus compañeros de clase. Aún así, en el fondo, pese a que el poder abrumador del enemigo era increíble, él sentía que no iba a perder. Ya no era el mismo de la vez en la que se enfrentó 1 a 1 contra un Noiton en la montaña de Dios. Pausa dinámica, aquí te dejaré en videos recomendados un video que hice hace bastante tiempo donde Hajime se enfrentó a una Noiton en la montaña de Dios y después donde matan a Kaori, etcétera, etcétera, etcétera. Es una historia bastante interesante, te recomiendo que la mires. Fin del paréntesis. Hajime sinceramente no creía que en esta oportunidad perdería. Desde ese momento había adquirido tantas magias importantes que sus estados, sus artefactos, sus habilidades estaban potenciadas de una forma increíble. La fuerza ya no podría ser comparada. La posibilidad de salir vivo, ganar y matarlos a todos era 50-50. En su mente pensó, el primero que haga el movimiento, ganará. Y al desenfundar sus 2 pistolas, Donner y Schlagan, Fred lo detuvo. Dijo, detente irregular, no deseo derramar sangre en este lugar. Vengo aquí con una orden. A regañadientes decía esas palabras. Mi señor, el gran rey demonio, os ha invitado al castillo del mundo demoníaco. Desea hablar con ustedes en nombre del dios Eito, pues parece que se ha rendido y desea hacerlos retornar a su mundo. Quiere que vuelvan a casa. Sin embargo, si de algo se caracteriza Hajime es de desconfiar de absolutamente todo el mundo. Cuando escuchó esas palabras, dijo su clásica frase, me niego. Levantó a Donner y Schlagan y disparó continuamente varias ráfagas dirigidas a los puntos vitales de Fred. Él se asustó y dio un paso atrás, pues la velocidad de las balas cargadas magnéticamente incluso superaba a las del sonido. De no ser por la pronta reacción de 2 escoltas Noiton que estaban a sus lados y bloqueando con sus espadas de magia de destrucción, él habría muerto en ese instante. Asustado y con un tono muy petulante reclama,
¿Es que acaso no te das cuenta de tu situación? Si peleas con nosotros te destruiremos. Además, mi señor os ha ofrecido misericordia. Es mejor que te arrodilles, aceptándola y te largues de este lugar. Pero Hajime aún seguía sin reconocer las palabras que estaba escuchando. Al ver esa negativa, Fred saca su primer as bajo la manga. Invoca un espejo que conecta directamente con el Palacio Real y muestra una jaula donde estaban todos sus compañeros de clase y su profesora Aiko. Los tenía como rehenes. Y luego nuevamente hizo su demanda. Hajime, irregular, monstruo, si no vienes con nosotros, mataremos a todos tus compañeros, así que prepárate para... ¡Pam! Antes que completara su frase, Hajime había vuelto a disparar diciendo: creo que lo malinterpretas, Fred. Ya me deberías conocer. Yo no miro a esas personas como mis amigos y mucho menos como mis compañeros. Son a duras penas conocidos. Entonces, si crees que ellos van a hacerme sentir mal, veo que tienes una idea o un concepto muy errado de quién soy. Además, si hago caso a tus demandas, lo único que voy a conseguir es que todos acabemos muertos. Por eso, efectivamente, voy a ir al castillo del Rey Demonio para salvarle el culo a todos esos idiotas. Pero en el camino creo que sería agradable llevar 1 o 2 regalos. Mientras decía eso, ponía su mano en su cuello haciendo referencia de las cabezas de todos los que tenía presentes. Sudor nervioso apareció en el cuello de Fred y decidió sacar su segundo as bajo la manga. Invocando en otro espejo, sale una nueva imagen en donde yacían 2 personas diferentes aprisionadas en una jaula. Al percatarse e identificar las existencias en cuestión, pareciera que el mundo se quedó en silencio. Los monstruos que estaban en ese lugar empezaron a retroceder y temblar del miedo. Incluso las Noiton, quienes no deberían expresar emociones, mostraron una especie de cara referente al miedo o quizás a el temor. Fred había tomado como rehén a Miu y a Reimia, la hija autoproclamada de Hajime y su madre. Cuando vio eso, el instinto asesino de Hajime pareciera que consumió el mundo. El continente empezó a temblar. Sus enemigos hicieron lo que nunca debieron hacer: tomar como prisioneros a aquellos quien él considera como importantes. Finalmente, después de entender su posición, esa aura que estaba haciendo temblar toda la montaña empezó a mermar. Se empezó a tranquilizar hasta que finalmente desapareció. Pero aún así, el atisbo de miedo seguía flotando en el aire. Hajime, a regañadientes, dijo: acepto la invitación de tu rey. Después de escuchar esa respuesta, Fred parece ser que se pudo calmar un poco, aunque su cuerpo aún temblaba. Al lado de él estaba Eri, la traidora, aquella quien una vez trató de matar a todos sus compañeros de clase. Tenía un cuerpo diferente, parecía que había recibido modificaciones del cielo y ahora parecía más a una Noiton que a una humana. Tomando partido en la conversación, dijo: me alegra, Naogumo, que hayas tomado una buena decisión, es bastante inteligente por tu parte. Abriendo una caja que había en sus manos, invoca un portal que conectaba directamente con el castillo usando magia espacial. La idea de los demonios era hacer de que Hajime cruzara ese lugar y se dirigiera directamente a los aposentos de su rey. El chico empezó a caminar hacia ese portal seguido por todas las personas que lo acompañaban: Yue, Tio, Shia, Kouki, Shizuku y otros personajes secundarios que estaban dentro del grupo de Kouki. No recuerdo sus nombres, Suzu y Ryutaro más o menos. Atravesado el portal, solo miraron una especie de campo abierto. Aparentemente fueron teletransportados a la terraza del castillo, y ahí podían percatar la magnificencia de todo el reino. Una vez la última alma cruzó el portal, Fred sonrió maliciosamente. Le exigió a Hajime que entregara todos sus artefactos, que le diera absolutamente todo lo que tenía en su disposición: armas, dispositivos, herramientas, lo que sea, incluso su ropa. Además, tenía que ponerse unos grilletes que se especializaban en sellar el mana. Quería dejarlo indefenso y desprotegido ante una situación de peligro y adversidad. Pero Hajime, otra vez con una voz un tanto monótona, dijo: me niego.
Fred empezó a molestarse y dijo que parece que él no entendía su posición. Esa era una frase que estaba utilizando recurrentemente. Se nota que Fred es una persona que él no entiende con quién está hablando. Hajime dijo: no te voy a entregar mis armas porque voy a ir al campo enemigo. Si te lo doy, solo conseguiré que maten a mis amigos, a los rehenes y a mí sin lograr nada. Así que mejor apártate, Fred. Pero Fred empezó a molestarse aún más y dijo que si no le hacía caso mataría a todos los que le importan, en especial a esa niña y a esa madre. Al escuchar esa amenaza, Hajime empezó a reír secamente, como si estuviera escuchando un mal chiste. Después miró a los ojos a Fred y le dijo: veo que eres un idiota completo por lo que puedo apreciar. Ustedes creen que me han atado, que los rehenes me han limitado y han sellado mi poder, pero estás muy errado. Si ustedes le tocan así sea un cabello a mi hija, ten por seguro que niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, bebés, mujeres embarazadas, enfermos, todo aquel que tenga rasgos de la sangre demoníaca, lo mataré, los extinguiré a todos ustedes. Al decir esas palabras, otra vez un silencio abrumador azotó el lugar. No estaba usando ninguna habilidad, ni presión o intimidación, simplemente eran palabras. Pero aquellos que las escucharon pensaron: si es este sujeto, creo que de verdad, y es posible que pueda hacerlo. Temblando ante esa afirmación, Fred no hizo más que callar, alejarse del lugar y abrirle paso a Hajime hacia la puerta donde conducía el gran pasillo que llevaba al Salón del Trono. Una vez, caminando, llegaron al lugar, encontró la escena que vio a través del espejo: sus compañeros de clase, su hija y su madre en ese lugar. La primera que reaccionó a la llegada de Hajime fue su hija, Miu. Al verlo, saltó de los brazos de su madre y corrió hacia el pecho de su padre. Empezó a llorar y dijo: sabía que vendrías, papá, sabía que vendrías a salvarnos a mí y a mamá. Lo decía en un tono bastante feliz, y el chico, abrazándola, dijo que ahora todo iba a estar bien. Él inmediatamente iba a castigar a todos los malos que se atrevieron a tocarla. Por eso, devolviendo su mirada hacia el trono, vio que alguien estaba sentado, viéndolos con una sonrisa. Se levantó y la primera frase que dijo fue el verdadero nombre de Yue: Aletheia. Al decir eso, ella quedó en silencio, entró en shock. Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante esas palabras, y la única palabra que pudo pronunciar en su boca temblorosa fue: ¿acaso eres tú, tío? El tío de Yue, quien la confinó en el fondo del calabozo de Orcus, estaba enfrente de ella. Pero las cosas eran extrañas. Yue entendía muy bien la fuerza de su tío. Él posiblemente hubiera sido uno de los vampiros más poderosos del mundo, pero este no era un verdadero ancestro. Su vida no podría ser tan longeva como la de ella. Envejecería y finalmente moriría. Debió haber perecido hace más de 200 años, pero aquí estaba, tal cual como lo recordaba. Después de ver ese emocionante reencuentro, su tío aplaude y un gran destello de luz se refleja en toda la habitación. Esto hace que todas las Noitón que estaban presentes se desconectaran. Tanto Eri como Fred cayeron al suelo como si se hubieran desmayado. Hajime empezó a analizar la situación con su ojo mágico y se dio cuenta que ese destello había destruido los sistemas nerviosos de todos los presentes. Les había inducido un sistema de coma inducido. Después, Alvheid, el nombre del tío de Yue, invocó una barrera y dijo que detrás de esta ningún sonido, ningún pensamiento puede salir al exterior. Y aquí empezó una conversación con ella. La novela empieza a titular el capítulo como ¿acaso eso es verdad? Inicio y final. En esta conversación hablan sobre los motivos por los que Yue fue encarcelada, más bien su pasado, su presente y posiblemente su futuro. Pero no te lo contaré en este momento, pues lo que me importa ahora es narrarte la vez que Hajime mató a un dios. Quizás en una semana o un par de días sacaré un video hablando sobre la historia de Yue, pero aún no es el momento. Continuando con la historia, después de finalizar esas revelaciones,
Hajime desenvaina su arma más poderosa, Schlagen, el rifle antimateria, y le dispara directamente a la cabeza de su tío. Después saca su lanzacohetes Ouka y destruye los cuerpos de todas las Noiton que estaban inconscientes en el lugar, para después volver a sacar a Donner y Schlagan y seguir disparando al cuerpo de su tío. La más impactada de esto fue Yue, pues antes de que Hajime disparara estaba a punto de recibir un emotivo abrazo por parte de su tío, diciéndole que los dos juntos podrían derrotar a ese maldito de Ailto y ponerle fin a esta era de oscuridad. Pero antes de tomarla entre sus brazos, Hajime había actuado. Los cadáveres de todos estaban dispersados en el lugar, y cuando las miradas inquisitivas de todos sus compañeros asaltaron a Hajime, él en un tono enojado dijo: ¿de verdad piensas que lo que dice este bastardo es real? Si te paras un momento a pensar con lógica, te darás cuenta que hay muchos vacíos en su versión, hay muchos vacíos en su historia. Básicamente lo que él dice no concuerda con la realidad. No te dejes engañar, Yue. Si muestras así sea un atismo de debilidad o una apertura en tu guardia o en tu concentración, todos habremos muerto. ¿Acaso no lo recuerdas del calabozo? ¿Acaso no recuerdas cómo es que salimos del abismo? No olvides toda la experiencia que hemos adquirido juntos solo por una leve emoción efímera. Después de explicar sus razones, su concentración y su atención vuelve a dirigirse hacia el cuerpo del dios caído, del rey demonio, pero este se levanta simplemente limpiándose el polvo de su cuerpo. Con ojos fríos, apunta hacia su enemigo quien lo acababa de atacar, y después, rompiendo la dimensión, sale el mismo ejército de Noitons que acababan de ser destruidas hace un momento. Aparentemente, lo que él estaba viendo era una simple ilusión. Estaba previsto por parte de Hajime. Aunque los artefactos lo habían engañado a primera vista, él sabía que todo lo que fuera o ocurriera en este lugar sería una trampa. Por eso siempre se mantuvo alerta y el ataque no lo tomó por sorpresa. Pero lo que sí lo sorprendió fue el impacto que recibió por la parte trasera de uno de sus aliados. Kouki había tomado su espada sagrada y se abalanzó hacia el cuello de Hajime tratando de decapitarlo en un rápido movimiento. Pero él, en una reacción rápida e instintiva, esquivó el corte a cuestión milimétrica. Después, utilizando sus ondas mágicas, lo mandó a volar en un impacto de presión. Todos, sin excepción, se sorprendieron de la traición de quien se hacía llamar el héroe, pero después de que analizaron las circunstancias pudieron entender el porqué. Eri, la amiga traidora, había utilizado su magia, vincular alma, magia oscura, para lavarle el cerebro al héroe mientras él estaba distraído. A lo largo de todo el trayecto, ella estaba bastante pegada a él, murmurándole y susurrándole palabras. Parece ser que al final logró lavarle el cerebro, hacer que su conciencia pensara que todo lo que había vivido es una mentira, que Dios es bueno y que Hajime era el diablo. Por ende, sin importar toda la experiencia que tuviera o todos los recuerdos que haya visto, tendría que acabar a la persona que estaba desafiando el orden de las cosas, el villano de su película. Luego de repeler el ataque del héroe, varios monstruos de categoría legendaria irrumpieron en la habitación. Dragones legendarios, ogros, trolls, lobos, de todo tipo de criaturas con gran poder se abalanzaron sobre el grupo de Hajime. Y desde el cielo, un gran rayo de luz descendió. Su objetivo era Yue. Mientras todo esto sucedía, Hajime había activado su habilidad de velocidad de la luz. Sus pensamientos, reacciones e interpretaciones estaban llegando a una velocidad descomunal, quizás 100 veces más rápido. Analizaba la circunstancia y trataba de pensar en un contraataque, pero ahora mismo estaba con las manos atadas, pues debería decidir qué acción tomar. Dirigirse hacia su hija y a sus compañeros de clase para protegerlos de las bestias que iban sobre ellos, apoyar a Shia, Yue y Tio en la batalla contra los monstruos o bloquear aquel rayo que llegaba directamente hacia su amada. Tenía que tomar una decisión, pero viendo los ojos de Yue interpretó sus intenciones. Protege a los más débiles, Hajime. Yo puedo sobrevivir sea lo que sea, pero ellos no, así que ve y sálvalos. En cuestión de instantes la decisión había sido tomada, y con una velocidad que pareciera que se estaba teletransportando, apareció enfrente de su hija, y así, utilizando todo su armamento y equipo sobre extraordinario, destruyó a todo aquel que se acercaba. Después, utilizando los Crossbeat, desplegó una barrera de nanotecnología que protegería a todos los que estuviera dentro. Así, garantizaría la seguridad de todos ellos y no serían un estorbo en el combate que se iba a desenvolver.
Mientras tanto, el rayo de luz había caído sobre Yue, y esta no fue afectada en el principio. Parecía que era una especie de cárcel, pues esta no podía salir. Cada vez que lo tocaba, especie de rayos la repelían, y aunque utilizaba cualquier tipo de magia, este la rechazaba y la descomponía. En cuestión de instantes, la trifulca empezó. Todos los Noitons se abalancearon de una forma más o menos proporcional a todos los miembros de Hajime. Shia, utilizando su masa de combate, era capaz de mantener a raya al ejército de monstruos que se le abalanzaban. Usando su premonición, podía esquivar los ataques que se dirigían a puntos vitales, y cada vez que alguno de los ángeles abatía sus alas de descomposición, le robaba de las manos las armas a ellos mismos, y utilizando aquellas espadas que eran indestructibles, desviaba las plumas que se dirigían hacia su humanidad. Tio, por otra parte, hizo una transformación, una metamorfosis parcial en unas partes de su cuerpo para hacerlas de dragón. Sus escamas eran tan duras que las utilizaba para frenar la destrucción de la descomposición de los ángeles, y con una fuerza sobrehumana trataba de destruirlos con puñetazos, garras y aliento de fuego negro. Todos los miembros del grupo de Hajime ya no eran los mismos que antes. Al aprender la magia de sublimación, habían desbloqueado un nuevo límite, una fuerza que no perdería ante esos monstruos del cielo. Aunque la batalla entró en punto muerto, Hajime pudo observar que Yue tenía problemas para salir de esa prisión. Es más, estaba arrodillada en el suelo sufriendo. Todos al verlo se preocuparon y le dijeron al ser más poderoso de la habitación que la salvara. Él, sin ningún remordimiento, rompió el suelo con un gran pisotón y se dirigió a una velocidad sobreabrumadora, directamente hacia su amada. No sabía cómo lo rompería, pero haría el intento. En el camino varios ángeles trataron de frenarlo, pero este, sin ningún problema, activó su Limit Break y utilizando una garra de dragón, su brazo mecánico tomó la cara de sus enemigos y, en una presión abrumadora, estalló sus cabezas. Después, sus cuerpos los tomó y los arrojó como si fueran balas sobre los demás ángeles. Mientras el chico corría, en su carrera era imparable, nada lo detenía. Pero el tiempo era oro, y el jefe del ejército, Fred, junto a la capitana de las Noiton y Eri, estaban conjurando un hechizo bastante problemático. Entonces Tio, invocando por completo su forma de dragón en esa habitación, utilizó su cuerpo para proteger el trayecto de Hajime. Él se sorprendió al verla, pues parecía una estupidez. Invocar ese tamaño solamente le haría como un objetivo fácil ante los demás. Pero ella, en un tono orgulloso, dijo: «No te preocupes, maestro. Yo no moriré si no es en tus brazos, así que puedes ir con calma. Te juro que los detendré». Con determinación confiada por la protección de su amiga, Hajime arremete con aún más entusiasmo y en cuestión de instantes llega hacia la prisión donde Yue estaba encerrada. Después, en un movimiento rápido, saca de su caja del tesoro un Pillar Punk, su arma más poderosa. Aquel taladro con una hoja de más de 2 metros que puede ejercer una presión similar a la de un meteorito sobre una superficie. Cargado eléctricamente, la aguja empieza a girar a una velocidad centrífuga impresionante. Las chispas empezaron a brillar y después, en un impacto que hizo sacudir todo el castillo, el Pillar Bank impacta contra la pared de la barrera. Esta empieza a fragmentarse, aunque ofreció un poco de resistencia, no tardó mucho tiempo antes de explotar. Destruido el hechizo, Yue es liberada. Pronuncia palabras de alivio, diciendo el nombre de su amado, y después se acerca hacia su pecho para abrazarlo. Hajime corresponde el abrazo, pero sentía que algo no iba fuera de lugar. La sonrisa de Yue al mirarlo era diferente a la que él conocía. Le recordaba algo que había visto antes, pero no sabía exactamente qué. Cuando la tuvo en brazos, ella respondió algo diciendo «buen trabajo, irregular». Esas palabras dispararon el sentido de alerta del muchacho, pero antes de tomar distancia en un salto, el brazo de su novia, de Yue, había atravesado su abdomen formándole un agujero muy grande, del tamaño de un brazo. Incluso había atravesado su columna y salido por su espalda. Sin tiempo para meditarlo, él empieza a reunir una enorme cantidad de poder mágico en su herida y así lo hace estallar, provocando que su cuerpo salga disparado. Su fin era obtener distancia ante esta entidad que se hacía pasar como Yue. Una vez alejado, empieza a sujetarse la herida. Era bastante grave y considerable. Sus ojos se levantan a quien se la había provocado y ve que Yue estaba lamiéndose las manos ensangrentadas.
La voz proveniente de la chica mencionaba que el sabor de esta sangre era increíble, dulce, nunca antes había probado un manjar de este calibre. Así que esta es la sensación que sienten los vampiros por la sangre. Mirando a Hajime dice: estaba pensando en matarte, pero si tú quieres puedo dejarte vivo solo para ser ganado y alimentarme con este manjar todos los días. El rey demonio, el que tenía el cuerpo de Yue, estaba justo al lado de la entidad que acababa de aparecer. Se arrodilló y dijo: bienvenido de vuelta, Eito-sama. El dios, quien había destruido el mundo anteriormente y lo había reformado a su imagen y semejanza, había descendido a la tierra y se había posicionado del cuerpo de Yue. La situación era crítica. Su amiga había sido raptada por el enemigo y ahora tenía que enfrentarse no solo a uno, sino a dos dioses. Por cierto, olvidé decir, el tío de Yue es una de las subordinadas de Eito, también es un miembro que pertenece a los jardines celestiales, básicamente es un dios. Puede que no sea tan fuerte como Eito, pero es un dios. En un acto de superioridad, Eito utiliza su nombre diciendo: en el nombre de Eito, ordeno que todos se queden quietos. Al decir esa frase, nadie movió un músculo. Aparentemente, esta era una magia que intervenía directamente con el sistema nervioso y hacía que las personas acataran sus órdenes. Pero el poder mágico de Hajime no permitiría que sucumbiera tan fácil. Después de que su cuerpo se detuviera en seco, el chico se sobreesforzó, activó su habilidad de Limit Breaker y todo el mana de su cuerpo empezó a exhalar por cada uno de sus poros. Aún así, no era suficiente para romper este hechizo. Entonces, liberando aún más poder y utilizando la magia de sublimación, utilizó la habilidad de Supreme Limit Breaker, una capacidad que le permitía subir sus estados a más de 10 veces. Esto hizo que todo el lugar temblara en un aura de poder. Incluso los dioses se sorprendieron, pues después de ver esa liberación de energía, él pudo romper la cadena, pudo romper el mandato divino con solo su fuerza. El dios Eito estaba impresionado, pero su subordinado, Arbos, tenía miedo, pues aunque pareciera que era aún en diferencias bastante abismales, el chico tenía el mismo poder que un dios, lo suficiente como para romper aquella orden divina. Impresionado, Eito quiere jugar un poco más con aquel retador. Levanta sus manos y hace el conjuro de castigo celestial. Y después 7 orbes eléctricos aparecen en los lados de Hajime para después encerrarlo en una cadena de rayos y luego un relámpago de proporciones catastróficas cae desde el cielo. El impacto vuelve a sacudir los cimientos de la tierra y paraliza a todo aquel que esté en un rango cercano. Después de abrumador suceso, solo podemos ver la figura de Hajime en un suelo quemado. Pareciera que su ropa fue chamuscada y humo blanco salía de su carne. Posiblemente había utilizado Bajara para crear un escudo invisible alrededor de su piel y resistir el impacto, pero aún así la energía fue tanta que pudo penetrar su defensa y dañar directamente sus órganos internos. Una respiración pesada empieza a salir y después Eito, sorprendido por su resistencia y tenacidad, hace una palmada. Inmediatamente dice castigo divino y una especie de presión empieza a aparecer en su espalda lanzándolo contra el suelo. La imagen de una cruz se marca en su piel. La fuerza a la que estaba sometido estaba haciendo crujir todos los huesos de su cuerpo y la hemorragia que tenía en su abdomen no ayudaba para nada, pues la sangre empezaba a salir de una forma preocupante. Después de recibir estos dos impactos, el hombre más fuerte del mundo empieza a vomitar cantidades preocupantes de sangre. Sometido en el suelo, Eito empieza a reír y después utiliza una magia de creación. Hace que del suelo salgan monstruos artificiales, lobos, y estos se lanzan directamente sobre el cuello de todos los compañeros de Hajime. Ellos aún seguían sometidos por la orden divina de Eito de quedarse quietos y los inmovilizó en el acto. La situación era bastante catastrófica. Todos habían sido sometidos o derrotados en ese acto y los dos dioses estaban riéndose a carcajadas. Como cereza en el pastel, Eito trata de burlar aún más a Hajime y en un movimiento de manos hace desaparecer todos los artefactos que él tenía puestos. Sus pistolas, Donner, Slagan, su rifle antimateria, su lanzamisiles, su ametralladora destructora, sus crossfit, todo apareció flotando alrededor de Eito. Al analizarlos de cerca, dio su opinión. Efectivamente, todo lo que veo aquí son artefactos de primera calidad. Sin duda alguna, el mundo del que tú debes venir debe ser muy interesante.
De verdad, tengo ganas de ir a visitarlo y jugar en él durante un tiempo, pues este ya me parece muy aburrido. Extendiendo su mano como si quisiera agarrar algo, de repente aparece el anillo, la caja de tesoro de Hajime que almacenaba todos los demás artefactos que él poseía. Según se puede narrar, Eito había utilizado magia espacial para desplazar los objetos en su campo de visión hacia un rango en donde él pueda manipularlos. Y después, mirándolo a los ojos, él aplaude. Cuando aplaude, todos los objetos a su alrededor empiezan a desintegrarse. Todos los objetos que Hajime había construido hasta este momento en la historia desaparecieron en cuestión de instantes. Al verlo sometido y derrotado en el piso, el dios de todos los dioses se acerca a él y dice: «Espera, acabo de olvidar algo». Y después con su pie pisa el brazo mecánico de Hajime. Su destino fue el mismo que el de los demás objetos. Luego de pisarlo, empezó a desintegrarse. Aunque era mecánico, Hajime había conectado sus nervios directamente a él, y aunque podía regular el dolor, este fue abrumador. Sentir que tu brazo es desintegrado no es una sensación bonita, y esto hizo que él gritara en agonía. La victoria parecía absoluta e inminente. Eito quería finalizar de la forma más elegante posible y deseaba torturar hasta la desesperación a su enemigo jurado. Entonces, invocando el conjuro de Yue, su favorito, los 5 dragones celestiales, uno de cada elemento que ella conocía, aparecieron de una forma estrepitosa. Cada uno de estos tenía un nivel completamente diferente. Si tuviera que describirlo en una palabra sería que eran más puros. Lo que iba a pasar era lo siguiente: los dragones se abalanzarían sobre todos los que conocía Hajime y los destrozarían enfrente de sus ojos. Solo era cuestión de que Eito moviera un dedo y la ejecución de todos iría después. Pero Hajime empezó a tratar de apelar a los sentimientos y el corazón de Yue, haciéndola despertar y entrar en razón. Suplica por su nombre una y otra vez. Eito, como cualquier villano, dice: es inútil, ella ya no existe. Pero ante esas palabras, de repente se quedó quieta. Los dragones celestiales desaparecieron y una especie de dolor empezó a agobiar el contenedor del dios. Aparentemente se estaba resistiendo. Estaba ofreciendo una resistencia digna de alabanza, lo suficiente para interrumpir los circuitos mágicos y dispersar toda la magia. Eito reflexiona, y esto es motivo a las desventajas de tratar de poseer un contenedor que mentalmente es estable. La relación entre cuerpo y alma es muy estrecha, y si tu mente se encuentra fuerte y si no tiene atisbos de debilidad, la posesión será mucho más difícil de llevar a cabo. Eso es lo que estaba pasando. Yue no tenía vacilación en su corazón y por eso era capaz de resistir ante el poder de este dios. Eito decía que aún era demasiado prematuro para combatir, por eso dijo que volvería a los recintos sagrados para tratar de domesticar o por lo menos someter este contenedor. Si seguía luchando de esta forma, posiblemente la posición fallara. No debía seguir esforzando su cuerpo. Resignando a darle el golpe final a Hajime, decide dejarle todo su trabajo a su subordinado y después empieza a elevarse al cielo. Los demonios admiran esa escena, pues la imagen era celestial. Una gran luz empezó a descender desde lo alto del Olimpo y así parecía que estaba levantando a un sujeto desde la tierra hasta el cielo. Una risa magnífica empezó a resonar en los corazones de todos y después dijo: «Todo aquel que escuche mi voz es invitado a mis terrenos. Por favor, sean bienvenidos a este nuevo mundo». Y así seguidos, la mitad de los Noiton que estaba en esa sala sigue a su dios, y los demonios que estaban en ese lugar también deciden seguir su rastro. Volviendo a la escena de abajo del castillo, se encuentra el rey de los demonios mirando a Hajime con bastante desprecio. Este empezó a ver cómo su amada desaparecía en el cielo y la ira empezó a recorrerlo. Ira, sufrimiento, impotencia, todas esas emociones negativas empezaron a acumularse en su corazón y con una gran fuerza de voluntad desbloqueó su poder máximo. Su cuerpo estaba liberando cantidades de magia tan abrumadoras que hizo temblar a todos los presentes. Tanto era su potencia que él alcanzó a levantarse del suelo. Las Noitons que se quedaron en esa tierra para tratar de darle el golpe de gracia se abalanzaron sobre él. Utilizando sus espadas de descomposición trataron de dividirlo en varios fragmentos, pero él simplemente levantó su brazo y lo recibió de lleno. La carne había recibido los impactos de las hojas, pero no se dañó, no se descompuso, permanecía firme ante su poder. Aún así su condición no era la mejor. Después de resistir eso a lo mejor que podía, las Noiton tomaron su cabeza y la lanzaron contra el suelo. Después, 7 de las mismas se abalanzaron para inmovilizarlo. Tomándolo desde sus articulaciones, el chico estaba completamente sometido.
Avos, el subordinado de Eito, pensó que ya había ganado y quería pasar por la peor de las humillaciones y las desgracias a aquel insolente que se había atrevido a desafiar a los dioses. Al extender su brazo, Miu empieza a flotar en el aire y después queda en una pose de crucifixión. Él dice que quería mostrarle el verdadero infierno a Hajime antes de guiarlo al otro mundo. Por eso quería que apreciara muy bien cómo a quien él llamaba su hija moría ante sus ojos. Al ver eso, la mayoría de las chicas trataron desesperadamente de salir de sus ocupaciones. Pero al tratar de intervenir, el rey de los demonios utilizó: en nombre de Avos Heider, ordeno que todo el mundo se quede en su lugar. Y de la misma declaración divina que había utilizado Eito, los sistemas nerviosos de todos los presentes fueron alterados y no fueron capaces de contradecir la orden. Pero había una entidad que pareciera que sí pudo hacerlo. Shia, con pura fuerza de voluntad, quien estaba sometida en el suelo, con la mordida de un lobo en su cuello, logró levantarse, rompió la mandíbula de su aprisionador con su fuerza titánica en sus manos y lanzó con una gran arremetida hacia la dirección del dios que trataba de matar a la hija de Hajime. La velocidad era abrumadora, sus pasos rompían el suelo en donde pasaba, y después, con un gran puñetazo, trató de darle en la cara. El universo se contorsionó. Las personas pensaron que el impacto había conectado, pero desafortunadamente dio de lleno en una barrera mágica que él había erguido. Avos dijo que era completamente inútil. Le impresionó que una humana fuera capaz de romper su declaración divina. Sin duda alguna, el grupo de este irregular son monstruos sin excepción. Pero de repente algo empezó a salir fuera de sus cálculos. Shia dijo: no le puse la espalda a ese golpe. Pisó nuevamente duro el suelo y esta vez con su mano izquierda, golpeando con toda su existencia y su humanidad, dio un nuevo golpe en esa barrera. La vibración causó que todas las ventanas circundantes estallaran por la fuerza de impacto y después grietas aparecieron en la barrera. Avos estaba boquiabierto ante la situación que se desarrollaba entre sus ojos y después, con otra patada dirigiendo directamente desde su cadera, destruyó por completo esa barrera. Shia acabó de trascender las leyes de la física con pura fuerza bruta. La patada hizo que todo el sitio, la montaña, el castillo e incluso la ciudad entera vibrara. El impacto atravesó la barrera y dio de lleno en el rostro del dios. El golpe lo mandó a volar e incluso lo sacó del castillo. Salió a volar durante varios metros fuera de la estructura. Cuando su cuerpo salió despedido, la declaración divina de este empezó a perder fuerza sobre todos los presentes, y así ellos pudieron moverse y tratar de liberarse de sus captores. Sin embargo, desafortunadamente las Noitons que estaban presentes le dieron a todos un step back, una puñalada por la espalda atravesando sus pechos y sus torsos para evitar que se movieran, y así todos nuevamente entraron en un punto muerto. Curiosamente nadie murió, pues la resistencia de todos era increíble, era absurda. Aún así, tenían que aprovechar la oportunidad que Shia les había dado. Por eso, aunque tuvieran cuerpos heridos, querían seguir enfrentándose a los demonios. Imprudentes, sin pensar en las consecuencias de los daños posteriores que podrían ocurrir, deciden moverse con las espadas en sus pechos y tratar de contraatacar contra los Noitons. Una batalla acalorada empieza a desenvolverse, y el más preocupado de todos era Hajime. Parece que Shia era la única capaz de hacerle frente a ese dios con su poder. Entonces, después de sacarlo del castillo, decide lanzarle hacia la dirección en donde él había volado. Quería derrotarlo para así poder salir vivos de estas circunstancias. Pasaron varios minutos de esa trifulca. Shizuku había desbloqueado su Limit Breaker y había enfrentado con habilidades de taijutsu y estilo de esgrima avanzado a todos los Noitons que se presentaban. Por otro lado, Tio utilizó transformación parcial de dragón para enfrentárselos a ellos, desviando los ataques más mortales con sus escamas de dragón. Y así cada uno colaboraba con lo que podía. Después de esos minutos volvió a aparecer el subordinado de Dios, con el cuerpo de Yue arrastrándola desde el cuello. Parece ser que la batalla no fue a su favor, pues utilizando declaración divina fue capaz de restringir varios movimientos de la conejito, y así la terminó lastimando en una herida fatal. La arrojó directamente hacia el cuerpo de Hajime. Shia estaba bastante herida, pero con vida. Aún en su deseo de humillarlo, el dios trata de ejecutar a Shia justo enfrente de sus ojos. La levanta del cuello y obliga a las Noiton que lo están sometiendo para que levantara su rostro. Y así pudiera presenciar el momento en el que él con su agarre destruye el cuello de la mujer que se podría considerar como su segunda amante. Pero una sensación extraña recorrió su cuerpo, recorrió sus emociones. Al ver el ojo de Hajime pudo sentir miedo, pues en su pupila solo se veía el vacío.
No había emoción extraña ni fuera de lugar, solamente terror puro y fino. Chicos, perdón si estoy empezando a narrar de una forma muy larga y ya no tiene tanta detalle ya no tengo tanta profundidad en los detalles, que llevo 40 minutos hablando y ya me estoy empezando a mamar. Pero vamos a acabar esta historia, vamos a llegar a que Hajime lo mata. No te la acuerdo porque quiero acabarla. Abos, al ver el ojo de Hajime, tiene miedo y le ordena a todos los que lo estaban sometiendo, a todos los ángeles, que le ejecutaran inmediatamente. Pero antes de que ellos pudieran hacer un movimiento, una especie de hilo pasó por todo el lugar, y así los cuerpos de todos los ángeles fueron partidos en dos. Sin tener idea de lo que estaba pasando, Abos trató de extender sus manos para ejecutar a Shia en un momento rápido, pero desafortunadamente sus dos extremidades se perdieron. Aparentemente, la comandante de los Noito le dijo que tuviera cuidado, pues una especie de cadena estaba flotando en el aire y no sabía cómo ni por qué, pero esta destruía todo lo que tocaba. Después de dar su informe, esta empieza a desaparecer, pues aparentemente esa misma cadena había hecho pedazos al ángel. La ira, la impotencia, la frustración de Hajime y el odio que sentía en ese momento hizo que un nuevo concepto mágico naciera en ese lugar. Si Yue no estaba en ese mundo, no tenía la necesidad de considerar la existencia de nadie más. Por eso, sus sentimientos crearon una magia capaz de reescribir la información de la existencia en este mundo. Una magia que, cuando tocara un objeto, cambiara su composición de existe a no existe. La cadena empezó a bailar y destruyó a todos los ángeles que se encontraban en ese lugar. Un endemoniado Hajime se levanta del suelo y ve a los ojos a aquel dios que le había dado tantos problemas, aquel causante de la desaparición de su amada. Abos entendía que la situación era peligrosa y esa magia mucho peor. Sin duda alguna era un concepto peligroso que incluso podría matar a su amo. Por eso, dejando de lado su orgullo, decide escapar. Tendría que, a toda costa, informarle a Eito la existencia de esta magia, de este poder. Pero Hajime no se lo permitiría. Cuando él trató de utilizar primero un escudo, una barrera humana, él no se lo permitió. Trató de coger a Miu, sin embargo, esa misma cadena le cerró el paso. Trató de coger a Shia, pero la misma cadena lo evitó. Cuando él decidió simplemente lanzar un conjuro de magia para formar una cortina de humo, la cadena cortó en dos la magia y empezó a rodearlo a su alrededor. Una vez él estaba aprisionado en una especie de círculo de cadena destructora, empezó a llorar y a suplicarle a Hajime para que no la asesinara. Estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, lo que sea, con tal de perdonarle la vida. Sería su subordinado, le ayudaría a encontrar a Yue, incluso lo llevaría al jardín de los cielos, cualquier cosa solo con perdonarle la vida. Pero Hajime estaba en un estado roto, no quería entender nada, su razonamiento estaba fuera de lugar. Las súplicas del dios seguían fuertes y cuando menos se le esperó, sus piernas fueron cortadas. Solamente quedaba un torso con su cabeza. Después, utilizando magia de levitación, trató de escapar, pero la cadena volvió a aparecer alrededor de él, suplicando cada vez más y al borde de llorar, pues el dolor que no había sentido en muchos años empezó a agobiarlo. Dijo: chico, por favor no me mates, estoy dispuesto a hacer lo que sea, así que no hagas esto. Pero Hajime, en un tono bastante indiferente, mencionó: ¿quieres vivir? Abos, al escuchar esa palabra, dijo que por fin había salido victorioso. Quizás había esperanza. Pero después de decir sí, deseo salir con vida, eres tu subordinado, haré lo que seas, Hajime menciona en un tono frío: si es así, entonces muere. Apretando su puño, la cadena se cierne alrededor de él y después su materia, su existencia, empieza a desintegrarse. Lo cortó en forma de julianas, en un filete bastante definido, pero después de eso, no quedó nada. Hajime acababa de matar al rey de los demonios, a un dios. Chicos, ese fue el video. No te voy a cantar porque ya estoy mamado, créanme. Empecé a hablar rápido y contar la historia de una forma muy acelerada debido a que, maldita sea, no pensé que el video fuera tan largo. Perdónenme en esta oportunidad, la calidad puede que haya bajado un poco. En mi siguiente trabajo me aseguraré de hacerlo mucho mejor. Sin más que decir, este fue el señor Mikael y te deseo una feliz noche. Adiós.